El viento seco aullaba sobre la pradera como un viejo fantasma con asuntos pendientes. El polvo giraba en el horizonte, arremolinándose contra los postes desgastados y los graneros carcomidos por el sol en la región más árida de Nevada. El ranchero, Eli Cross, estaba de pie en su porche, tomando café de una vieja taza de esmalte. Había vivido casi toda su vida en ese pedazo de tierra, solo con los caballos, el ganado y los amaneceres eternos que no se preocupaban si un hombre estaba roto por dentro. No esperaba a nadie ese día, ni siquiera al mensajero. Así que cuando vio una figura tambaleándose al otro lado del cerro, moviéndose como una sombra arrancada del suelo, su mano fue instintivamente hacia la Winchester apoyada junto a la puerta. La figura se acercó. Era una mujer, pequeña, encorvada bajo un saco de yute que llevaba sobre la cabeza como un velo. Su ropa estaba rasgada, sus botas apenas sostenidas, y sus manos, temblorosas, sucias, apretaban el saco con fuerza contra su rostro. Eli bajó el rifle, pero no se movió. El silencio entre ellos se estiró tanto que parecía un juicio. Ella cayó de rodillas a menos de 1 metro del porche, respirando con dificultad, el cuerpo estremeciéndose. Entonces llegaron las palabras, apenas un susurro. Por favor, quítalos. Eli se congeló. ¿Qué? El saco, dijo ella, con la voz áspera. Por favor. Cuéntamelo. No puedo hacerlo sola. El viento se detuvo. Hasta los pájaros guardaron silencio. Eli dio un paso lento hacia adelante, se agachó frente a ella y con cuidado tocó el borde del saco. Sus dedos se aflojaron, dejándolo a él retirarlo. Y fue entonces cuando vio su rostro. No solo estaba golpeado. Estaba destrozado, un ojo hinchado y cerrado, cortes en la mejilla, labios partidos y una mirada en el ojo bueno que iba más allá del dolor. Era la mirada de alguien que había sido deshumanizada. Barada. No se estaba ocultando por vergüenza. Se escondía porque el mundo le había enseñado a hacerlo. Eli no dijo nada. No pudo. Las palabras no sirven para momentos así. Ella bajó la mirada, avergonzada de todos modos. No sabía a dónde más ir. Eli se quitó el sombrero, lo colocó con suavidad en el porche y le ofreció la mano. Ya estás aquí. Había una vez un guerrero que perdió a toda su familia en una sola batalla. Se fue a las montañas, sin hablar con nadie, comiendo de la tierra, durmiendo junto a los lobos. Creía que no era nada. Pero una primavera, vio a una niña ahogándose en un río. Se lanzó al agua y la salvó. Cuando ella tosió el agua y rió, recordó el sonido de la voz de su propia hija. Y lloró por primera vez en muchas estaciones. Aún así, Thomas no dijo nada. Pero cuando se levantó para entrar a la casa, sus hombros parecían un poco menos pesados. El tercer día llegó con tormenta. El viento azotaba las llanuras, nubes negras giraban bajas. El trueno retumbó, y un rayo cayó cerca del granero. Thomas corrió afuera, sin sombrero, intentando asegurar la lona sobre la pila de heno. La tormenta respondió con una ráfaga que lo tiró al suelo. Manos lo levantaron. Ailén y Sájale, con la lluvia en el cabello y fuerza en los brazos, lo arrastraron de pie. Juntos, los tres lucharon contra la tormenta como si fuera una bestia viva. Aseguraron la lona y la clavaron, luego corrieron adentro empapados y temblando. Thomas encendió un fuego y, por primera vez en años, hizo café para más de uno. Sirvió 4 tazas de metal y las colocó cuidadosamente. Luego levantó la vista y dijo, «Pueden quedarse una noche más». Fue la primera oración que había pronunciado en casi una década. Takoda sonrió lentamente, sus ojos brillando a la luz del fuego. Ahora el río vuelve a fluir. Esa noche, las chicas contaron historias de su madre, cómo les enseñó a coser, a montar, a hablar comanche e inglés.
Ailén dijo que su madre solía cantarle a la luna. Sájale dijo que bailaba descalza bajo la lluvia. Thomas escuchó. Y luego, cuando el fuego estaba por apagarse, aclaró su garganta. Mi hijo se llamaba Joná, dijo, con la voz quebrada como hojas secas. Le encantaba tallar animales en madera flotante. No era una historia. Aún no. Pero era un comienzo. A la mañana siguiente, el viento se había calmado. Takoda empacó sus cosas con el ritmo de un hombre que lo ha hecho 1000 veces. Ailén y Sájale ensillaron sus caballos. Cuando ya estaban listos para partir, Takoda regresó y se acercó a Thomas. No vine aquí porque necesitara refugio, dijo con franqueza. Vine porque vi a un hombre que olvidó cómo hablar. Pensé que quizá mis hijas podrían recordárselo. Thomas asintió una vez. Lo hicieron. Takoda metió la mano en su bolsa y colocó una piedra tallada en la mano de Thomas. Tenía la forma de un lobo aullando. Para el hombre que habla sin palabras. Y luego se fueron, cabalgando hacia el horizonte, con las plumas ondeando al viento. Thomas se quedó allí mucho tiempo, observando el camino vacío. Luego se dio la vuelta, entró a la casa y por primera vez en años, abrió todas las ventanas. Y rió. Solo una vez. Pero fue suficiente para ahuyentar a los fantasmas de las paredes. Las semanas que siguieron fueron extrañas para Thomas Redding. Después de que Takoda y sus hijas partieron, el rancho se sintió más grande. Más vacío. Como si el eco de esas risas suaves y pasos ligeros aún se colara entre las tablas del porche. El silencio que antes lo envolvía como una manta ahora parecía frío. Inquietante. Demasiado profundo. Cada mañana, Thomas salía y esperaba, aunque no sabía qué esperaba exactamente. El perro seguía echado junto a la mecedora, mirando el camino polvoriento como si también extrañara algo. O a alguien. Thomas intentó volver a su rutina. Alimentaba a Boone, revisaba las cercas, reparaba una ventana rota. Pero cada vez que pasaba por el rincón donde Sájale había colgado una trenza de flores secas, sentía un nudo en el estómago. La quitó una vez. La volvió a poner esa misma tarde. Una noche, después de una tormenta leve, encontró algo inusual cerca del portón. Una bolsa de cuero colgando de uno de los postes. Adentro había un pedazo de tela bordado a mano con símbolos comanches, una piedra blanca en forma de media luna, y una pluma de halcón atada con un hilo rojo. No había nota. Solo silencio y significado. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la mecedora con el perro acurrucado a sus pies, escuchando los grillos y sintiendo una agitación en el pecho que no podía explicar. Algo se había movido dentro de él. Algo que no estaba listo para volver a enterrar. Al día siguiente, Thomas hizo algo que no había hecho en años. Ensilló a Boone y salió rumbo al pueblo. Fue un viaje largo. El camino había cambiado. Y él también. Cuando llegó, la gente lo miró como si hubiera vuelto de la muerte. Algunos lo saludaron tímidamente. Otros se quedaron callados, incrédulos. Entró a la ferretería y compró clavos, tela de saco y pintura. Luego pasó por la tienda de comestibles y se llevó café, arroz y unos dulces de miel. Nadie dijo mucho, pero todos notaron que el viejo Redding hablaba. Poco, pero hablaba. De regreso, en el cruce del arroyo, se detuvo. En el reflejo del agua vio su rostro, envejecido, con arrugas profundas y ojos que ahora cargaban algo nuevo. Gratitud. Dolor. Vida. Durante los días siguientes, Thomas comenzó a hacer algo más insólito. Preparó una cabaña de invitados. La limpió por dentro, reparó las ventanas, quitó telarañas, y tendió una cama con sábanas frescas. Incluso colgó una cortina bordada en una de las ventanas, una que había guardado desde que su esposa vivía. No sabía si ellos volverían.
No sabía si esa habitación alguna vez recibiría a alguien. Pero preparar ese espacio era su manera de decir: aquí hay un lugar para ti, si lo necesitas. Cada noche, se sentaba en el porche y contaba las estrellas como lo hacía con Jonah. A veces hablaba en voz baja, no a Dios, ni al viento, ni a los fantasmas, sino a sí mismo. Estaba volviendo a ser un hombre completo. Poco a poco. Día por día. Una tarde, mientras recogía leña detrás del establo, escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Tambores. Muy lejos, en el borde del valle, se escuchaban los golpes lentos y rítmicos. Boone levantó las orejas. El perro ladró una vez y corrió hacia el portón. Thomas caminó hasta el cerro y se quedó mirando. A lo lejos, en la línea entre el cielo y la tierra, se alzaban figuras montadas. 3. No más. Siluetas apenas visibles con el sol en la espalda. No podía ver sus rostros. Pero su corazón sí los reconoció. Thomas se quedó de pie un largo rato, mirando las siluetas a lo lejos. El viento le soplaba suave, levantando un poco de polvo en el sendero, como si la tierra misma contuviera la respiración. Las figuras no se movían. Ni un paso. Era como si el mundo esperara que él decidiera el siguiente momento. Y así lo hizo. Sin pensarlo demasiado, Thomas bajó del cerro, caminando con pasos firmes. El perro corría por delante, con la cola en alto, ladrando con emoción. Boone lo seguía a distancia, como si también supiera que algo sagrado estaba por suceder. Cuando Thomas llegó a la entrada de su propiedad, las 3 figuras ya se habían acercado. Dakota, Alan, Sahil. Tal como los recordaba, pero diferentes. Más seguros. Más fuertes. Y, en los ojos de las 2 muchachas, algo que no había visto antes. Esperanza mezclada con pertenencia. Dakota desmontó primero. Su rostro tenía arrugas nuevas, pero su mirada seguía igual de clara. Aileen bajó después, saludando con un gesto suave. Sájale fue la última, bajando con gracia y caminando hacia él sin miedo. Volvimos, dijo simplemente. Thomas Trago Saliva. Ya lo noté. Dakota Sanrio. Nos recibes. Thomas no respondió de inmediato. En lugar de eso, abrió el portón de par en par y dijo: la cabaña está lista. Y la cafetera también. Esa noche, las risas regresaron a la vieja casa. No como un recuerdo doloroso, sino como una medicina suave. Thomas les mostró la cabaña restaurada, y Aileen lloró al ver las flores frescas en un florero de barro. Sájale acarició la manta tejida que cubría la cama como si reconociera la historia en sus hilos. Dakota no dijo mucho. Solo caminó alrededor del lugar, tocando la madera, sintiendo la tierra. Y luego, como si nada hubiera cambiado, se sentó en el porche como aquella primera noche, mirando el horizonte. Thomas sirvió café para todos, y después trajo algo que había guardado por años, un pequeño cuaderno. Era de Jonah, dijo, abriéndolo con manos temblorosas. Dibujaba animales. Siempre decía que cuando fuera grande, criaría búfalos. Sájale se acercó, y sus dedos rozaron las páginas con respeto. Entonces aún vive aquí, susurró. Thomas asintió, sin necesidad de hablar más. Pasaron varios días. No se habló del futuro, ni de despedidas. Simplemente vivieron el presente. Sájale se encargaba de los caballos, Aileen cuidaba el huerto, y Dakota salía a caminar cada mañana, saludando al sol con una plegaria. Thomas volvió a hablar. No solo con ellos, sino con sí mismo. Se reía más. Dormía mejor. Comenzó a escribir en el cuaderno de Jonah, como si su hijo le dictara desde algún rincón del cielo. Una tarde, mientras reparaban la cerca del corral, Sájale lo miró con seriedad. ¿Por qué nos dejaste entrar aquella vez? Thomas clavó un clavo, luego otro,
antes de responder. Porque ya no me importaba morir. Pero verlos me recordó que aún podía vivir. Sájale no respondió. Solo asintió y siguió trabajando. Aquella noche, Ailén trajo consigo una tela doblada cuidadosamente. La extendió sobre la mesa y reveló un bordado circular, con colores tierra, rojos y azules. Es el símbolo de nuestra familia, explicó. Pero queremos que también sea tuyo. Thomas observó el diseño con detenimiento. En el centro, un lobo aullaba frente a la luna. A su alrededor, 4 flechas cruzaban los puntos cardinales. En cada esquina, una huella, de caballo, de águila, de oso y de hombre. No sé si merezco esto, murmuró Thomas. Takoda levantó la vista y dijo, ya lo ganaste, cuando volviste a sentir. La noche cayó, y el cielo se llenó de estrellas. Todos se sentaron junto al fuego. No hacía falta hablar mucho. Thomas miró a cada uno, y por primera vez en años, no se sintió solo. No se sentía dueño de una tierra, ni víctima de su pasado. Se sentía parte de algo. Una familia. Pasaron los días como si el tiempo hubiera decidido tomar un descanso. El sol salía, los animales pastaban tranquilos, y la vida fluía en el rancho con una paz que Thomas nunca creyó volver a conocer. No era una paz vacía, como la de antes, cuando la soledad era su única compañía. Esta era una paz llena de rostros, de pasos en la tierra, de voces que tejían el presente con hilos de afecto. Una tarde, mientras Thomas cortaba leña, escuchó pasos suaves a sus espaldas. Era Sájale, con una canasta de mimbre en las manos. En su interior, pan de maíz recién horneado y algunas bayas silvestres. Papá dice que deberías comer más, dijo con una media sonrisa. Thomas sonrió también. Dile que no hay leña si no hay fuerza. Sájale se sentó en un tronco junto a él, y por un momento, el silencio entre ellos fue cómodo. ¿Sabes?, dijo ella de pronto. Cuando mamá murió, pensé que jamás volveríamos a reír. Pero mi padre dijo que la tierra guarda nuestras raíces, aunque creamos que estamos flotando. Thomas Asensio. Yo estuve flotando mucho tiempo. Ella lo miró. Ya no. Esa noche, Takoda reunió a todos bajo el gran roble. Encendió un fuego pequeño y colocó una piel de ciervo extendida sobre la tierra. Sobre ella, colocó 4 objetos. Una piedra roja, una pluma, un trozo de cuerda y una figura de barro. En nuestra cultura, comenzó, cuando alguien encuentra un nuevo propósito, hacemos una ceremonia sencilla. No es para los dioses. Es para el alma. Thomas observaba sin moverse. Takoda lo miró con ternura. Queremos darte un nuevo nombre. No para borrar el pasado, sino para honrar lo que has llegado a ser. Thomas Trago Saliva. Sentía que el corazón se le subía a la garganta. Ailén se acercó y colocó su mano sobre el hombro de Thomas. Desde que llegamos, has cuidado de nosotros sin pedir nada a cambio. Has abierto tu casa, pero también tu corazón. Sájale agregó, y nos diste raíces donde antes había vacío. Takoda levantó la figura de barro y la sostuvo en alto. De ahora en adelante, entre nosotros, serás llamado Kamata. El que volvió del polvo. Punto. Thomas cerró los ojos. No para contener el llanto, sino para dejarlo salir. Y por primera vez, no se sintió quebrado. Se sintió completo. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento. Thomas. Kamata, como ya comenzaban a llamarlo, organizó el granero, reparó una carreta vieja, y construyó un pequeño refugio junto al arroyo para los visitantes. Ailén enseñaba a Sájale a coser con hilo grueso. Sájale enseñaba a Thomas palabras comanches. Takoda enseñaba a todos a escuchar el viento, el suelo y el silencio. Un nuevo hogar estaba naciendo, no solo hecho de paredes,
sino de vínculos invisibles. Una mañana, mientras el sol se alzaba, Takoda anunció que era hora de partir. Volveremos con el resto de la familia, dijo. Muchos desean conocer este lugar. Sentir lo que aquí se ha sembrado. Thomas Asensio. Lo entendía. Y aunque la idea de quedarse solo nuevamente le pesaba en el pecho, algo dentro de él le susurraba que ya no estaba solo, no de verdad. Sájale se le acercó con una pequeña bolsita de cuero. Ábrela cuando te sientas vacío, le dijo con voz suave. Thomas la tomó, cerrando sus dedos sobre la suya con un gesto que decía más que cualquier palabra. Y así partieron. Esta vez no hubo tristeza. Solo una promesa no dicha, la de volver, la de pertenecer, la de no desaparecer. Thomas, o Kamata, se quedó de pie junto al portón abierto, mirando cómo las siluetas se alejaban. El viento soplaba suave, pero no era el mismo viento de antes. Ahora era cálido, y traía consigo la certeza de que una nueva vida apenas comenzaba. Pasaron 2 semanas desde la partida de Takoda y sus hijas, y Thomas, o más bien, Kamata, se encontró caminando con una nueva ligereza. No en el cuerpo, sino en el alma. El rancho ya no era un refugio de soledad. Era una promesa viva, un lugar donde algo bueno había echado raíces, donde los fantasmas ya no susurraban entre las paredes, sino que descansaban en paz. Todas las mañanas, Kamata salía al porche con su café en mano, y con una sonrisa nueva, miraba el camino como si esperara a alguien. No con ansiedad, sino con gratitud. Un día, mientras reparaba el canal que dirigía el agua al huerto, escuchó voces. No una, no 3, muchas. Corrió hacia la colina y ahí estaban. 12 jinetes, entre ellos Takoda, Ailen y Sájale, pero también ancianos, niños, y madres con bebés a la espalda. Llevaban carretas con mantas, pieles, maíz seco y herramientas. Venían a quedarse. No hubo ceremonia, ni palabras grandiosas. Solo sonrisas, abrazos, manos que ayudaban a descargar, pies que corrían, risas que llenaban el aire como campanas. Ailen se acercó a Kamata y le colocó una piedra en forma de círculo en la palma. Dicen que los círculos nunca se rompen, le dijo. Sájale apareció detrás, con un nuevo bordado en las manos. Era un estandarte. En el centro, un árbol enorme con raíces que se extendían hacia 4 direcciones. Esto ya no es solo tu hogar, dijo ella. Es nuestro hogar. Kamata colgó el estandarte en el pórtico, justo donde antes no había más que polvo y silencio. Ahora flameaba con el viento, como una bandera de esperanza. Los días se llenaron de trabajo. Construyeron más cabañas, una zona común para reuniones, una cocina grande bajo el cielo abierto. Los niños correteaban por el campo, y por las noches, se escuchaban canciones en comanche y en inglés, junto al fuego. Kamata se convirtió en guía. No daba órdenes, pero todos lo seguían. Su historia se convirtió en semilla para los que llegaban con heridas invisibles. Algunos habían perdido familias. Otros, su tierra. Algunos, su fe. Pero allí, bajo el cielo del oeste, todos encontraron algo parecido a un renacer. Un día, mientras enseñaba a un niño a tallar madera como lo hacía Joná, el pequeño le preguntó: ¿Y tú cómo aprendiste a sonreír otra vez? Kamata se quedó en silencio un momento, mirando al niño, a su sonrisa sin dientes, a sus manos llenas de polvo. Alguien me recordó que el corazón, dijo, tocándose el pecho, no está roto. Solo está esperando volver a amar. Y así, en esa mezcla de historias antiguas y caminos nuevos, de lenguas distintas y corazones alineados, el rancho de Thomas Redding se convirtió en algo más grande que un simple hogar. Se convirtió en una comunidad, una tierra prometida, un lugar donde el dolor no era negado, sino abrazado.
donde la soledad no era sentencia, sino una sombra que se desvanecía con la luz del amor compartido. Y cada noche, antes de dormir, Kamata miraba al cielo, agradeciendo no solo por lo que había perdido, sino por todo lo que había encontrado. El tiempo siguió su curso, pero ahora ya no era el enemigo. Las estaciones pasaban, y con cada luna nueva, el rancho florecía un poco más. Las cabañas se multiplicaron, los cultivos crecieron fuertes, y la gente vivía con un sentido de propósito que se sentía raro en el mundo moderno. Aquello no era un asentamiento ni un rancho cualquiera. Era una familia tejida con cicatrices, redención y segundas oportunidades. Una mañana fría de otoño, Kamata se levantó antes que el sol. Caminó hasta el viejo árbol que crecía en la parte alta del terreno, donde el viento soplaba con más claridad. Llevaba en las manos la bolsita de cuero que Sájale le había dado meses atrás. Nunca la había abierto. Se sentó con las piernas cruzadas, el perro a su lado, y respiró hondo. El amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos dorados cuando finalmente desató el hilo. Adentro había 3 cosas. Una pluma pequeña, blanca como la nieve. Un pétalo seco de flor silvestre. Un pequeño papel, doblado muchas veces. Con manos temblorosas, Kamata abrió el papel. Solo decía: cuando no sepas si mereces ser amado, recuerda que nosotros no dudamos ni un solo instante. No llevaba firma, pero sabía de quién venía. Y en ese momento, bajo ese cielo limpio, Kamata lloró sin miedo. No de tristeza, sino de una emoción que solo el alma entiende. El asombro de haber sido encontrado cuando uno ya se daba por perdido. En los días que siguieron, Kamata y Sájale comenzó Una mirada, una risa compartida. No hacían falta palabras grandes. Una tarde, mientras recogían leña para el fuego, Sájale tropezó y él la atrapó de los brazos. Se quedaron así, muy cerca, respirando el mismo aire. Sus ojos se encontraron. No dijeron nada, pero el corazón reconoció lo que el lenguaje aún no podía explicar. Takoda, observando desde lejos, sonrió con los ojos. Caminó hasta ellos y dijo: cuando una vida encuentra otra que la honra, se hace más fuerte. Y luego, mirando a Thomas, Kamata, agregó: el fuego que alguna vez te destruyó, hoy te da luz. Ese invierno fue duro, pero nadie pasó hambre. Nadie pasó frío. Todos compartían, todos cuidaban. Se contaban historias alrededor del fuego, algunas tristes, otras divertidas. Las de Thomas eran las más esperadas. No porque fueran heroicas, sino porque eran verdaderas. Cada historia que contaba sanaba a alguien, y cada historia que escuchaba, lo sanaba a él. Un ciclo eterno de dar y recibir. De recordar y volver a vivir. Una noche, mientras Sájale cantaba una canción antigua con los ojos cerrados, Thomas le tomó la mano. No como un gesto apresurado, sino como una decisión sagrada. Ella no se sobresaltó. Solo apretó su mano de vuelta. Y así, sin declaración alguna, se eligieron. No como propiedad, ni como destino, sino como 2 almas que sobrevivieron al mismo incendio, y decidieron crecer en medio de las cenizas. La primavera llegó con una suavidad inusual. Las flores silvestres pintaban los campos de colores, los pájaros regresaban a sus nidos y la vida, una vez más, encontraba formas de brotar en cada rincón del rancho. Los niños corrían entre los huertos. Las mujeres tejían juntas bajo los árboles. Los hombres construían un granero nuevo y hablaban de plantar más maíz ese año. Pero no era el trabajo lo que hacía especial a ese lugar. Era la forma en que todos lo hacían juntos, como si el alma de cada uno estuviera entrelazada con la tierra que pisaban. Una mañana, Kamata despertó temprano y se encontró con Sájale en el campo. Ella sostenía una canasta de semillas. Hoy es el día,
Le preguntó con una sonrisa. Hoy es el día, respondió él. Sin palabras grandiosas, comenzaron a sembrar juntos. Pero no solo enterraban semillas, plantaban promesas. De una vida distinta. De un amor sin cadenas. De un futuro construido con manos que alguna vez temblaron, pero que ahora estaban firmes. Esa tarde, Takoda reunió a todos. No fuimos traídos aquí por casualidad, dijo, con voz profunda. Este lugar nos eligió. Como eligió a Kamata. Como él nos eligió a nosotros. Volteó hacia Thomas. Hoy, tú no eres solo parte de este pueblo. Hoy, eres su corazón. Thomas se quedó sin palabras. Nunca había sido bueno para los discursos. Solo asintió, con los ojos llenos de algo más fuerte que orgullo. Humildad. Takoda sonrió. Y cuando el corazón es fuerte, el cuerpo entero vive. Esa noche, se celebró un festín. Se cocinó pan en horno de barro, se asó carne, se prepararon dulces con miel y se cantaron canciones que cruzaban generaciones. Las risas llenaban el cielo estrellado, y por un momento, el mundo parecía haberse detenido para bendecir aquel rincón olvidado del mapa. Kamata tomó la mano de Sájale en medio de la música. ¿Sabes lo que más me sorprende? Le susurró. ¿Qué? Que ya no le tengo miedo al silencio. Ella apoyó su cabeza en su hombro. El silencio no asusta cuando el alma está en paz. Esa noche, antes de dormir, Kamata se sentó en su cama, y abrió una vieja libreta que había estado guardando desde hace años. La misma donde escribía los pensamientos que no podía decir en voz alta. Y por primera vez, no escribió sobre dolor, ni pérdida, ni arrepentimiento. Solo escribió una frase. Hoy comenzó el resto de mi vida, y no estoy solo. Pasaron los meses, y con ellos vinieron nuevas lluvias, nuevas cosechas, nuevas historias. Pero algo había cambiado para siempre en ese lugar escondido entre colinas y campos salvajes. La gente del pueblo cercano comenzó a hablar del rancho como si fuera una leyenda. Un lugar donde vivían un viejo vaquero, un jefe sabio, y una comunidad que no pedía nada, pero lo compartía todo. Algunos llegaban por curiosidad, otros por necesidad, y ninguno se iba con las manos vacías. Ni con el corazón igual. Kamata, que alguna vez había sido un hombre sin rumbo, ahora era el primero en despertar cada mañana. Caminaba los límites del terreno, revisaba los animales, saludaba a cada niño por su nombre. Ya no le temía al amanecer. Porque ahora el día traía sentido. Una mañana, Sájale se le acercó con los ojos brillantes. Llevaba en las manos una pequeña tela blanca bordada con figuras de maíz, sol y dos manos entrelazadas. ¿Qué es esto?, preguntó él. Un símbolo, dijo ella, del hogar que hemos construido. ¿Y qué representa? Sájale lo miró a los ojos. Representa a un hombre que vivió solo por elección, hasta que su corazón recordó cómo latir con otros. Ese mismo día, bajo un árbol florido, Takoda unió sus manos y habló frente a toda la comunidad. Los lazos verdaderos no necesitan leyes, ni papeles, ni nombres. Solo necesitan actos. Y ustedes, sin saberlo, han creado uno de los lazos más puros que he visto. Y entonces, sin más ceremonia que el canto del viento, bendijo la unión de Thomas y Sájale. Ninguno de los dos lloró. No porque no fuera emocionante, sino porque sus almas estaban demasiado llenas de gratitud como para derramar una sola lágrima más. Años después, los niños nuevos del rancho, algunos hijos de ellos, otros acogidos del camino, jugaban bajo ese mismo árbol. Reían sin miedo. Dormían sin pesadillas. Soñaban con un mañana mejor porque su presente ya era hermoso. Y cuando alguien preguntaba, ¿quién fue el primero en llegar aquí?, algunos señalaban al viejo jefe. Otros decían que fue Sájale.
Pero los más sabios, los que habían escuchado las historias junto al fuego, sabían la verdad. Todo comenzó con un vaquero que ya no quería vivir, y un jefe comanche que trajo consigo no solo a sus hijas, sino una segunda oportunidad para el alma de un hombre roto. Y así, en el silencio del campo, entre el canto de los grillos y el susurro de las hojas, vivió el amor. No el amor de los cuentos de hadas, sino el amor real, el que encuentra, transforma, y nunca abandona. Kamata, ahora con el cabello más gris que castaño, miraba el horizonte desde su silla de madera frente al rancho. El viento le revolvía la camisa, y el olor del pan recién hecho flotaba desde la cocina, donde Sájale reía con las otras mujeres. No había pasado un día sin agradecer en silencio. Agradecer por la visita inesperada del jefe comanche que cambió su vida. Agradecer por esas dos hijas que llegaron sin palabras, pero con el alma abierta. Agradecer por una tierra que floreció cuando él también comenzó a florecer por dentro. Un joven de no más de 17 años se acercó con paso tímido. Señor Kamata, dijo, bajando la mirada, ¿cree que yo también puedo quedarme aquí un tiempo? El viejo vaquero sonrió, como lo hacía cada vez que alguien llegaba buscando más que solo pan o trabajo. Como lo hacía cuando reconocía en esos ojos el mismo vacío que alguna vez lo habitó a él. Claro que puedes, hijo. Aquí no preguntamos de dónde vienes. ¿Sabes cabalgar? Un poco. Entonces mañana te enseño el resto. Esa era la nueva vida de Kamata. No de aventuras ni balaceras, sino de enseñar a vivir cuando otros ya no sabían cómo. De ofrecer lo que a él una vez le ofrecieron sin condiciones. Oportunidad. Takoda, ya más anciano, se movía con lentitud pero con la misma dignidad. Sus palabras se habían vuelto menos frecuentes, pero cada vez que hablaba, todos guardaban silencio. Este lugar no se fundó con ladrillos, decía a menudo. Se fundó con segundas oportunidades. Una noche, Sájale y Kamata se sentaron junto al fuego, viendo a los niños dormidos en cobijas bordadas con símbolos comanche y estrellas del oeste. ¿Alguna vez pensaste que esto sería tu vida?, preguntó ella. Jamás, respondió él. Pensé que iba a morir solo. Como viví durante años. Pero no fue así. No. Porque alguien vio algo en mí cuando ni yo mismo podía verlo. Ella le tomó la mano y la apretó fuerte. Yo no llegué a salvarte, Kamata. Tú te salvaste solo, el día que abriste la puerta y no la cerraste más. Él no respondió. Solo cerró los ojos y dejó que esa verdad se le quedara grabada en el alma. Y en esa noche, más silenciosa que otras, supo que ya no era el hombre que una vez quiso desaparecer, sino alguien que había aprendido a ser faro para quienes andaban perdidos. Los inviernos eran más suaves ahora, o al menos así lo sentía Kamata. Tal vez no era el clima. Tal vez era el fuego que llevaba por dentro. Ese que no se apaga con la edad, sino que se transforma. De hoguera salvaje a brasas firmes, constantes, sabías. Una mañana, mientras los niños correteaban entre los árboles y los caballos galopaban en libertad, Kamata se sentó con un cuaderno en las manos. No sabía mucho de escribir, pero Sájale le había enseñado lo suficiente para contar lo que vivieron. Y por primera vez en su vida, no tenía miedo de recordar. Escribió con letra temblorosa pero decidida. Un hombre puede vivir muchos años sin hablar, sin amar, sin confiar. Pero basta un solo gesto, una sola visita, para que el alma recuerde su propósito. Yo no fui salvado por un milagro. Fui salvado por personas que se negaron a dejarme caer. Y si este lugar existe, si esta familia creció, fue porque alguien tocó mi puerta y no se fue cuando no supe qué decir. Cuando terminó de escribir, cerró el cuaderno con manos firmes y lo colocó en la repisa de madera sobre la chimenea, donde todos pudieran leerlo algún día. Porque ya no le pertenecía solo a él, sino a cada alma que cruzara ese umbral buscando algo que el mundo ya no les daba: esperanza. Al atardecer, Sájale y él caminaron entre los campos. Las flores silvestres volvían a nacer. Las aves volaban bajo. Y el aire olía a tierra buena. ¿Crees que esto dure?,
Le preguntó ella, mirando el horizonte teñido de oro. Cámata se detuvo. Observó las cabañas, los niños, los ancianos, el humo de las cocinas, el sonido de un canto tribal que resonaba entre árboles. No, dijo con serenidad. No va a durar, va a crecer. Y se tomaron de la mano, como lo hacían desde el primer día, como si supieran que ese gesto sencillo era el secreto de todo. Porque al final, lo que el mundo necesita no son héroes, ni palabras perfectas, ni tierras ricas. Lo que necesita son personas dispuestas a abrir la puerta cuando el mundo está oscuro, y no cerrarla jamás.